El tema de hoy es apto para el reino, y nuestro texto clave se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9 y versículo 62. Lucas 9, 62. Palabras de Jesús. Dice: Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Repito: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Oremos, amados. Señor, venimos a ti esta mañana dándote las gracias, Señor, por tu preciosa presencia en medio de nosotros. Tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria. Damos las gracias porque sabemos, Padre, que tú tienes algo para cada uno de nosotros, Señor. Un plan divino y una palabra rema, Señor, que viene de tu trono a nosotros hoy, Señor. Abre nuestros corazones para poder recibir lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia hoy, Señor. Quita todo estorbo, quita todo lo que el enemigo trate de usar para interrumpir lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Todo eso te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: amén. ¿Pueden sentarse? Ustedes que están en casa a lo mejor ya están sentados, así que no tienen que sentarse otra vez. Si quieren parar, se pueden parar. Si quieren bailar, también pueden bailar. Amén. Quiero aclarar unas cositas muy ligeras. Si tiene un problema respirando, puede bajar la máscara de la nariz. No creo que, si va a destornillar. Bueno, ya sabe eso. Cúbrese antes de hacerlo. Gloria a Dios. Si me ven a mí andando, es que yo tengo un problema con la respiración. Pero ustedes ya saben lo que me pasó a mí. Y el doctor me ha aclarado completamente de bregar y ayudar a mi suegro de 89 años con problemas cardíacos. Él y otros doctores me aclararon completamente para trabajar con él. Así que yo creo que si él está seguro, ustedes también están seguros. Amén. Gloria a Dios. Pero amén. Quería decirle eso. Por si acaso me ven por ahí, no se vayan corriendo. Gloria a Dios. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Eso es fascinante aquí. No dice y vuelva para atrás. No es que se descarríe y se vaya corriendo, ¿verdad? Regresando a lo antiguo. Sino lo que dice es que y mira hacia atrás. ¿Verdad? No tienes que volver atrás. Simplemente tienes que ser atraído suficientemente al pasado para querer mirar hacia atrás. Y eso es el intento del diablo. Hacernos cuestionar nuestro llamado. Una vez que miramos hacia atrás, si nos comenzamos a mirar, ¿verdad?, a dónde estábamos y a dónde venimos, ¿verdad? A veces comienza, especialmente en esos días donde la gente está encerrados en la casa. A muchos desgraciadamente no tienen mucho que hacer. Y cuando tienen la mente así, sin mucho que hacer, comenzamos a pensar pensamientos tontos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y quizás comenzamos a mirar hacia atrás, mirar el teléfono, si alguna persona que estaba en contacto con esa persona anteriormente y no debe estar en contacto con esa persona, de momento mira, me imagino cómo estaría esa persona. Gloria a Dios. Así es el diablo. Él quiere que cambiar nuestra mirada de Jesús, ¿verdad?, a lo que era, cambiar nuestro enfoque en lo que podía haber sido, en vez de lo que Dios ahora quiere hacer con cada uno de nosotros. Amados, cuando conducimos el carro y miramos a cierta dirección, tenemos la tendencia de comenzar a girar en esa dirección. Cuando uno está guiando y mira, y de momento, involuntariamente, como que el carro va hacia a donde uno está mirando. No es que nos miramos, ¿verdad?, ahí, sino que es auto. Háblense entre ustedes. Es algo automático. Del mismo modo, amados, no podemos descarriarnos, no podemos alejarnos de Dios, sino primeramente comenzamos a quitar la vista de Jesús. Amén. Tenemos un teléfono por ahí.
Gloria a Dios. Si me están llamando, dígale que por favor estoy predicando ahora, que no me interrumpan. Gloria a Dios. Aleluya. Eso le pasó a uno de nuestros ministros mientras estaba dando la Santa Cena. Estaba dando la Santa Cena y le sonó el teléfono, muy bochornoso. Bueno, gloria a Dios. Pero como estaba diciendo, no podemos descarriarnos, no podemos apartarnos de Dios, sino primeramente comenzamos a entretenerlo en la mente. Amado, el pecado no viene instantáneamente, no viene. Hay gente que dice, me odio la frase cayó en pecado, porque nadie cae en pecado. Nos buscamos el hoyo y nos tiramos en el hoyo. Gloria a Dios, así es el pecado. El apóstol Pablo dijo algo realmente importante acerca de cómo muchos se descarriarían de Dios. A su hijo espiritual Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, comenzando en el versículo 1, Pablo dijo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Que en los últimos tiempos dice, algunos abandonarán la fe. Una palabra interesante, abandonarán la fe. ¿Para qué? Para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Dice, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Hay otra versión que dice cauterizada, o sea, insensible, dura. Gloria a Dios. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, las coman con acción de gracias. Eso habla de verdad de los hábitos religiosos antiguos. Aunque Pablo estaba enseñando sobre abandonos serios que sucederían en los últimos días, esta enseñanza a su hijo espiritual Timoteo era algo más profundo. Continúa diciéndonos cómo la gente se descarriaría en los últimos tiempos. Dice que nos deja saber que ellos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Seguirán inspiraciones engañosas. Interesante es la palabra de Pablo en este instante. Todo el mundo está buscando inspiración, especialmente en esos días tan turbulentos. Por eso podemos claramente entender las artimañas del diablo. La gente será inspirada, pero no como piensan. Hay muchos que andan inspirados ahora, pero inspirados de una manera muy errónea, de una manera muy confusa. Gloria a Dios. Será una falsa inspiración. El apóstol Pablo continúa diciéndonos que se presentarán doctrinas que, mira, es una cosa que da miedo, doctrinas diabólicas. Doctrinas diabólicas. Y que estas enseñanzas vendrán de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. El énfasis, amados, de esos falsos maestros volverá a las viejas, volver a las viejas costumbres religiosas, moviendo la religión sobre una verdadera relación con Dios, tratando de agradar a Dios a través de actos religiosos en lugar de a través de una vida sometida, una vida rendida completamente a la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando andamos en el Espíritu Santo es ahí que no vamos a complacer los deseos de la carne. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hay muchos que tienen la letra, pero la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Nos da verdad real, nos lleva a toda verdad. Y es sumamente importante. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dice, el punto que Pablo está tratando de aclarar aquí es que las personas no solamente, y es importante, abandonarán la fe desde una perspectiva relacional, reemplazando la relación, ¿verdad?, con la religión, a medida de que se acerque el regreso de Jesús, sino que también se apartarán de verdad lo que es la verdad bíblica. Y eso es algo sorprendente para mí, pero una cosa que estamos viendo hoy día, como la gente están abandonando ciertas
verdades básicas, ¿verdad? Presentadas por la palabra de Dios, que son enseñanzas de la palabra de Dios, se apartarán, es decir, negarán directamente las verdades bíblicas básicas. El problema con la iglesia del último día es que comprometerán, amados, oigan esto, comprometerán sus principios y creencias bíblicas hasta el punto de que no habrá diferencia entre lo que ellos creen y profesan y lo que Satanás querría que abracemos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo sobre los últimos días, el apóstol Juan, sobre los últimos días, o la iglesia que representa la iglesia del último día, la iglesia de Laodicea. Dice en Apocalipsis capítulo 3, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Le está hablando a una iglesia. Le está hablando a una iglesia. Le quiero hablar de esos embusteros hipócritas. Están no afuera de la iglesia, sino adentro de la iglesia. Es una cosa que tenemos que entender. Dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta. Mira a su vecino y dígale, no te das cuenta. ¿De qué? De cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Las personas que creen ser cristianos, Dios las describe como miserable, pobre, ciegos y desnudos. El punto clave aquí, hermano, que tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga realidad en nuestros corazones, es que esa gente no podrán ver y desconocerán por completo su anemia mórbida espiritual. Estarán en estado crítico espiritualmente sin ni siquiera saberlo. Se están muriendo y no lo saben. Se han apartado de Dios y no lo saben. Es por esto que muchos dicen que vendrán a mí, ¿verdad? Dicen, vendrán a mí, mira, Padre, y Él le dirá, apártate de mí. No nos va a conocer. ¿Por qué? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? A donde pensamos que estamos bien con Dios. Y cuando llegamos al cielo, Dios nos dice que no nos pueden ni reconocer. No te conozco, apártate de mí. Gloria a Dios. El término griego usado aquí para abandonar es el término apisteme, que significa alejarse o abstenerse de. No connota una oposición a la fe. Eso es importante, porque algunos dicen, bueno, no nos estamos oponiendo a la fe. Yo acepto la fe. Yo soy cristiano, yo acepto esto, acepto lo otro. Pero no connota una oposición a la fe, más de lo que comunica una apatía hacia la fe o las cosas de Dios. Un rechazo de Dios al rechazar la veracidad de su palabra. Que su palabra es cierta, que su palabra es inspirada, que su palabra es palabra de Dios. El profeta Isaías nos advierte acerca de esto. Para que tengamos cuidados, que no abracemos el mal, inconsciente o conscientemente, justificándolo. Es interesante cuando yo veo hasta pastores que cometen un error y no pueden decir, bueno, cometí un error. Lo quieren hacer voluntad de Dios. No, eso fue voluntad de Dios que eso pasara, para que entonces esto otro pasara. No quiere decir que fue voluntad de Dios, ¿verdad? No es voluntad de Dios que nosotros pequemos. ¿Cuántos dicen amén? Sí dice, si pecamos, tenemos, ¿verdad? Un abogado, gloria a Dios. Y si nos arrepentimos, hay una sangre que nos limpia de todo pecado, pero no justifica el pecado. Es diferente. Gloria a Dios. El profeta Isaías nos dice en Isaías capítulo 5, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo.
que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Eso lo vemos en Romanos, antes de que habla de todas las barbaridades del homosexualismo y cuanta cosa. En Romanos capítulo 1, leas el capítulo, que dice primeramente, profesando ser sabios, se hicieron necios. Son gente que tienen el conocimiento de la verdad, pero niegan la verdad. ¿Por qué? Porque algo le está trayendo a lo pasado, algo le está trayendo a un pecado favorito, algo lo está cegando espiritualmente y lo está trayendo para que ¿qué? Para que no mantengan su mirada en Jesús, sino que pongan su mirada en lo que le atrae. Le pregunto esta mañana, ¿a qué usted está mirando? ¿Qué es lo que le atrae espiritualmente a usted hoy día? He estado hablando de esto por semanas ya. Dios nos advierte en las Escrituras con un propósito. Él nos habla, Él nos da profetas por un propósito. ¿Para qué? Para que oigamos, para que abramos nuestros oídos para oír lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Pablo le dice a los creyentes en Tesalónica, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. Ese tema ahí, maldad, se interpreta pecado, desorden. En inglés la palabra que se usa ahí, para mí me gusta más, es lawlessness. Un estado sin ley, un estado sin regla, a donde hay completo desorden. El destructor por naturaleza. Aquí vemos que Judas nos advierte que vamos a tener que luchar para mantener la fe en los últimos días. ¿Por qué? Porque personas impías invadirían la iglesia. ¿Me están oyendo? Personas impías invadirán la iglesia. Como le dije anteriormente, la destrucción no ocurrirá de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Así es que lo presenta Judas. En Judas, versículos 3 y 4. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Que sigan luchando, es una lucha. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos. Quiero que oigan, se han infiltrado entre ustedes. Son gente que aparentan ser piadosas por fuera, pero están dirigidas por el diablo y están presentando doctrinas del diablo. Doctrinas que están completamente fuera de Dios, que abrazan el libertinaje y dicen que es libertad, que completamente malinterpretan la gracia de Dios, abusan de la gracia de Dios y la presentan de una manera que no trae salvación, que no trae liberación al que está atado al pecado. Porque la palabra de Dios nos dice, el que comete pecado es esclavo de pecado. Gente que se presentan de cierta manera, pero no lo son. Vamos a tener ministros, amados, vamos a tener maestros dentro de la iglesia, quienes, aunque talentuosos en una perspectiva humana, serán instrumentos de Satanás para destruir la iglesia y lo que representa la iglesia desde adentro. El abandono de la fe que leímos en 1 de Timoteo se trata de cambiar nuestro enfoque de Jesús y de la verdad bíblica hacia formas de pensar que nos agrada a nosotros, aunque son desagradables a Dios. Al hacerlo, rompemos cualquier relación verdadera que tenemos con Dios.
Jesús mismo, amado. Estaba yo hablando de esto en un Ministry Minute, un minuto de ministerio que hicimos para la Asamblea de Dios en el estado de Nueva Jersey. Y hablé acerca de esto. Y dije que Jesús mismo vincula cualquier relación personal que podamos tener con Él al guardar primero sus mandamientos. El decir que amamos a Dios es fácil. Pero Jesús nos dice cómo es que probamos que lo amamos. Dice, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Eso es lo que le dijo a Pedro, lo negó 3 veces, el guapo, que dijo, más nunca te abandono. Le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Dice, dale de comer a mis ovejitas. Le pregunta otra vez, Pedro, ¿me amas? Él dice, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Luego termina y lo repite. Pedro, ¿me amas? En ese punto yo creo que Pedro estaba un poquito confuso. Porque él está mirando y hablando con el Cristo resucitado, ¿no? Él está hablando con el Cristo resucitado. Es posible que una persona resucite de entre los muertos y como quiera tenga Alzheimer's. Le repitió la pregunta 3 veces. Se enojó, pero Jesús, tú sabes, dale de comer a mis ovejas. El punto es que cuando tenemos un bebé, darle de comer es fácil, pero cuando seguimos ¿verdad? Cuando crece, ¿verdad? Cuando ya son teenagers, adolescentes. ¿Cuántos han tenido adolescentes? Qué fácil criar un adolescente. Qué simpáticos son y qué amables y tan dispuestos a hacer todo lo que les decimos que hagan. Quizás en su vida, pero no en la mía. Se pone más difícil. Es más, y cuando se ponen más viejos, peor. En inglés tenemos un refrán que es difícil enseñarle a un perro viejo, ¿verdad? New tricks, ¿verdad? Nuevos, pero así es la gente que ya tienen la mente ahí puesta en algo y es difícil enseñarle. Pero si amamos al Señor, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a dar por vencido y seguimos presentando la palabra de Jesús y dando de comer, aunque te guste o no te guste. Gloria a Dios. Aleluya. Como resultado de su pecado rompen su relación con Jesús. Y una vez que lo hacen, no pasa mucho tiempo antes que abandonarán la palabra de Dios y el seguir a Jesús. Entonces, para esa gente, Jesús no podrá ser real, porque ya no es real para ellos. No es que Dios no es real, es que en sus vidas no es real, porque ellos se han apartado de Jesús. Lo que no entienden es que Él se volvió irreal para ellos porque se habían alejado de Él. ¿Para qué? Para poder seguir su pecado preferido. La iglesia comprometida de los últimos días considera ser querido como mucho más importante que ser santo. Queremos que le agrademos a la gente. ¿A dónde en la palabra de Dios dice eso? ¿A dónde dice en la palabra de Dios que la iglesia del último tiempo, el mundo la va a amar? Oh, por favor, ven, lo que quieras. ¿A dónde? No quizás en la Biblia suya lo dice. En la Biblia mía, Jesús dice, me crucificaron a mí. Me negaron a mí. El estudiante no es más grande que el maestro. Y vamos a pasar por tribulación. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo importante? Que mantengamos nuestra mirada en Jesús. Él dice a través del escritor de Hebreos, capítulo 12, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador. Me encanta esa frase. El iniciador es el que lo comienza, pero entonces dice, y el perfeccionador de nuestra fe. Porque a veces creemos
pero no suficiente. Como aquel padre que el hijo estaba afectado por demonios, ¿verdad? Le dice Jesús, cree, dice yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y así muchas veces somos nosotros. Qué bueno que el Señor, ¿verdad?, mira más allá de nuestros fallos y nos fortalece. Y si necesitamos fe, le podemos pedir a Él, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Y tenga cuidado cuando ore, aumenta mi fe. Porque si ora, aumenta mi fe, Él te va a dar situaciones para que pueda ejercer esa fe. Gloria a Dios. Pero esta gente, debido a su cambio de enfoque, buscando orientación en sí mismos en vez de en Dios, gradualmente se vuelven hacia espíritus seductores y luego en última instancia hacia falsas doctrinas o doctrinas diabólicas. Muchos de los llamados cristianos no tienen absolutamente ningún problema. Y es con cosas que son bárbaras. Yo estaba leyendo en el Facebook, creo como una semana atrás, una semana y media, una persona que dice que ser cristiana. Dice que está en una iglesia. Desgraciadamente vino de aquí. ¿Y qué dijo esa persona? Los cristianos tenemos que aceptar ya el aborto y el homosexualismo, porque es la ley. Ante Dios le dijo que dijo eso. Cuando yo leí eso, el corazón se me cayó en el piso, porque esa muchacha vino de aquí. ¿De dónde saca esa doctrina del diablo? Porque es la ley. El racismo en este país era la ley de la tierra, aprobada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en Plessy v. Ferguson. Separados y igual. Hasta llegó el punto a donde pudieron entender que si somos separados, entonces no podemos ser igual. Obviamente. Porque estamos prohibiendo. En Brown v. Board of Education, en ese caso, fue que se estableció. Pero ¿sabe cómo se estableció? Interesante, ¿verdad? Que somos tan egoístas. Porque Thurgood Marshall, el que vino a ser un juez de la Corte Suprema, él había argumentado muchas veces ante la Corte. Y él sabía lo que tenía que hacer. Pero él llevó a otro caso. Antes de Brown v. Board of Education, antes de ese caso, él trajo otro caso a la Corte. Y en ese caso, él argumentó la situación que a gente afroamericana en este país no se le dejaba estudiar en escuela de leyes de gente blanca. O sea, todas las escuelas prestigiosas, ¿verdad? Harvard, Yale, o sea, las escuelas de leyes prestigiosas no le daban acceso a la gente afroamericana. Y en su sabiduría, Thurgood Marshall presentó este argumento ante la Corte Suprema. Ese fue el argumento que le dijo. ¿Creen ustedes que la escuela de leyes a donde van los afroamericanos es igual a la escuela de donde vinieron ustedes? ¿Son igual? Bueno, todos los jueces de la Corte Suprema, por puro orgullo, tuvieron que decir no es igual. Bueno, si no es igual, no diga que es igual. Gloria a Dios. Tenemos que ser atentos a las artimañas del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y por eso a veces el diablo se mete y comienza con por ejemplo, ese argumento que presentó esa muchacha, que es que la iglesia se tiene que ajustar. El Señor reprenda al diablo. Gloria a Dios. Lo que la iglesia tiene que hacerse es pararse, es despertarse, es presentar justicia a este mundo que está completamente confundido, que ha abandonado la fe, que ha abandonado la creencia en la palabra, las cosas más básicas, amados. Una cosa, por ejemplo, el género. ¿Lo digo bien o género? ¿Género?
el género. ¿Cuántos de ustedes pensarían que algo tan básico como el género sería cuestionado? O sea, hasta este punto esta gente se ha volvido completamente loca. O sea, han perdido la mente. Estamos viviendo en un tiempo a donde la gente, ciencia, embuste, ¿qué ciencia? Yo me identifico como un caballo, quiero que me traten como un caballo. Soy un águila. Me voy a tirar del techo. Bueno, si te tira, bueno, Dios te ayude, gloria a Dios, porque estoy seguro que no vas a volar. Los cristianos de hoy a menudo ceden a la presión de sus compañeros y aceptan una realidad falsa y antibíblica, que usan frases como está bien establecido. Está bien establecido. Usan esa frase para justificar mentiras, cuando en realidad nada podría ser más lejos de la verdad. Lo que realmente ha sido bien establecido es típicamente lo opuesto a lo que están afirmando con el dicho está bien establecido. Pablo llama a estas personas en 1 Timoteo embusteros hipócritas, que tienen la conciencia cauterizada, que tienen la conciencia encallecida. ¿Cómo es que permitimos, amados, que esto suceda? ¿Cómo nos dejamos atrapar? ¿Cómo es que el cristiano llega a este punto? ¿Y cuántos saben que eso está pasando? Digan amén. Para mí es sorprendente. Para mí es sorprendente, pero no para Dios. Esto pasa, amados, porque renunciamos a nuestra propia responsabilidad de ser honestos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y tratamos de vivir nuestras vidas espirituales a través de otros. ¿Le puedo decir algo? Yo no puedo vivir su vida espiritual. Yo puedo ser la persona más santa del mundo, pero si usted está en pecado, se va a encontrar en el infierno. Amado, cuando llegue ese tiempo, usted no va a poder decirle a Dios, yo era miembro de Hope Center. Jesús no va a decir, olvídate, está bien. Entra, no te apures. Soy miembro de Hope Center. Gloria a Dios. La pregunta es cómo estamos viviendo, a dónde está nuestro corazón, en qué estamos enfocándonos. ¿Estamos mirando hacia adelante a la persona de Jesús o estamos mirando hacia atrás? Le voy a leer una porción bíblica en Romanos capítulo 12. Ustedes no van a tener esta traducción. Lo que yo hice es cogí la traducción en inglés. Es una traducción moderna, The Word, y la traducí en español. Y porque creo que que presenta lo que se dice en Romanos 12 de una manera que se puede entender. Dice así que esto es lo que quiero que hagas. Que Dios te ayude. Toma tu vida cotidiana, ordinaria, dormir, comer, ir al trabajo, caminar, y colócala ante Dios como una ofrenda. Abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. No te adaptes tanto a tu cultura que te puedas acomodar en ella sin siquiera pensarlo. En cambio, fije su atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconozca fácilmente lo que quiere de usted y responda rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te quiere arrastrar a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti, desarrollando una madurez bien formada en ti. Te estoy hablando en profunda gratitud por todo lo que Dios me ha dado y especialmente porque tengo responsabilidades en relación a ti. Viviendo entonces como cada uno de ustedes,
en pura gracia. Es importante que no se piensan que son personas que están trayendo esta bondad a Dios. No, Dios te lo trae todo. La única forma precisa de entendernos es por lo que Dios es y por lo que hace por nosotros, no por lo que somos y lo que hacemos por Él. De esta manera somos como las diversas partes de un cuerpo humano. Cada parte obtiene su significado en relación al cuerpo entero, no al revés. El cuerpo del que estamos hablando es el cuerpo compuesto de personas elegidas por Jesús. Cada uno de nosotros encuentra nuestro significado y función como parte de su cuerpo. Pero como un dedo de la mano o del pie cortado no representaríamos mucho, ¿no es verdad? Entonces, dado que somos excelentemente formados en todas estas partes de un solo cuerpo, partes que funcionan maravillosamente en el cuerpo de Cristo, seamos lo que fuimos hechos para ser, sin compararnos el uno con el otro, con orgullo o envidia o tratando de ser algo que no somos. Si predicas, solo predicas el mensaje de Dios, nada más. Si ayudas, solo ayuda, no te hagas cargo. Si enseñas, mantente fiel a tu enseñanza, ¿verdad? Haz lo que enseñas. Si das una guía alentadora, ten cuidado de no ser mandona. Si te ponen en cargo, no manipules. Si te llaman para ayudar a las personas en peligro, mantén los ojos abiertos y responde rápidamente. Si trabaja con personas desfavorecidas, no se deje irritar por ellas ni se deprima. Mantén la sonrisa en tu rostro. Mira a su vecino y diga: sonríase. Ama desde el centro de quien eres. No lo finjas. Corre por tu querida vida del mal. Aférrase a la vida para hacer el bien. Sé buenos amigos que aman profundamente. Practica tocando el segundo violín. No te dejes quemar haciendo el bien, sino manténgase alimentados en medio de las llamas de tribulación. Mantente alerta como siervo del Maestro, alegremente expectante. No renuncies en tiempos difíciles, ora con más ánimo. Ayuda a los cristianos necesitados, sea inventivo en la hospitalidad. Bendice a tus enemigos sin maldecirlos secretamente. Bendice. Bendice a tus enemigos sin maldecirlos. Sí, yo te bendigo, pero adentro está. Así que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Ríete con tus amigos, felices cuando son felices, pero comparta lágrimas con ellos cuando están deprimidos. Llévese bien con todos y no sea vanidoso. Hágase amigos con la gente despreciada. No sean el gran alguien. No golpees para atrás. Descubre la belleza en todos. Si lo tienes adentro, llévate bien con todos. No insista en desquitarse. Ese trabajo no te pertenece a ti. Yo juzgaré, dice Dios. Me haré cargo de ello. Nuestras escrituras nos dicen: si ves a tu enemigo hambriento, ve y cómprale un almuerzo. O si tiene sed, dale de tomar. Tu generosidad lo sorprenderá. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Gloria a Dios. Wow. Wow. Aleluya. Amados, el pastor no puede tener una visión de Dios para usted. Tú la tienes que tener por ti mismo. Y para poder hacerlo, tenemos que mirar hacia adelante a Jesús y no mirar hacia atrás. Amados, hay mucho más riesgo en nuestra vida cotidiana normal y sin embargo nos aferramos libremente a veces a Jesús, dejándolo ir cada vez que nos vemos atraídos en una dirección opuesta a la que Él quiere para nosotros. ¿Por qué?
porque creemos que no podemos evitarlo, que no hay alternativa. Al fin del día terminamos construyendo nuestras vidas sobre una base sumamente falsa. Un fundamento que desde su inicio supone que en realidad no estamos enraizados en Cristo, sino que estamos sujetas a todas las fuerzas externas que soplan, que batallan contra nosotros. Una palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos da fuerza. Cuando realmente desarrollamos nuestra fe en términos de nuestro comportamiento y no solo en nuestras convicciones filosóficas, solidificamos nuestra fe y nos fortalecemos con cada tentación. El apóstol Pablo nos dice eso en 1 Corintios. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Dios es fiel. Lo que el diablo quiera, Dios sigue siendo fiel. No importa el ataque, no importa la tentación, Él sigue siendo fiel. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Muchos de nosotros nos equivocamos cuando leemos esto. Y pensamos que ¿cuántos han oído esto? Que Dios nunca te da algo más pesado que usted no pueda cargar. ¿Han oído eso? Eso es una mentira. Amén. ¿Cuántos han sido cristianos por mucho tiempo? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho o te ha pedido que haga algo que usted ha pensado absolutamente no? Es imposible. Es imposible. ¿Qué? Uno casi tiene que reprender. Yo creo que eso es el diablo. Eso no puede ser Dios. Pero Dios nos reta. ¿Por qué? Porque así que aprendemos, así es que crecemos. Así es que nuestra fe se fortalece. Reconociendo que aunque yo no lo pueda hacer, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. No es con mi propia voluntad o con mi propia fuerza, sino lo que Dios tiene para mí. Pero si dice, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. No es necesario, como le dije, como comencé a predicar hoy, que corramos hacia atrás. Pero si simplemente miramos hacia atrás, es como la esposa de Lot. Dios le dijo, no mire hacia atrás. Y cuando miró hacia atrás, ¿qué le pasó? Amén. Morten salt. O sea, no tuvieron necesidad de sal más. Ahí tenía la esposa. Ponerle sal en la comida. ¿Por qué? Porque miró hacia atrás. ¿Qué pasa? Es interesante. Cuando miramos hacia atrás, cuando nos dejamos atraer por las cosas que nos atraían anteriormente, cuando no éramos salvos, ¿sabe lo que pasa? Nos inmoviliza espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes han en un momento entretenido, verdad, actos o ciertas cosas que ustedes que no le agradan a Dios? ¿Sí o no? Si no levantaron sus manos, son mentirosos. Amén. Porque todo el mundo eso le pasa. Para todos nosotros. Eso se llama tentación. Tentación. Una cosa es tentación, otra cosa es entretener la tentación. Por eso es que usa la frase mira hacia atrás, porque lo que está diciendo está atribuyendo un acto voluntario. Estamos pensando lo que está ahí, entonces miramos y buscamos lo que pensamos. ¿Qué dice Jesús? No podemos mirar hacia atrás. Tenemos que mirar hacia adelante.
Tenemos que mantener nuestra vista en Jesús. ¿Por qué? Porque si estamos mirando a Jesús, involuntariamente nos vamos a acercar a Él. Más y más, mientras mantenemos nuestra vista en Él, nos acercamos más y más a Él. Amados, acerquémonos a Jesús manteniendo nuestra vista en Cristo. Amados, y durante este tiempo de cuarentena, el diablo le ha traído pensamientos, o quizás usted ya ha entretenido cosas que le son repugnantes a Dios. Amados, hoy es tiempo. Dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Es tiempo de decir, Señor, perdóname. No quiero seguir así, ¿verdad? No quiero, ¿verdad? Dejar que mis deseos, que lo que yo creo, que yo pienso que es bueno para mí, tome el control de lo que tú quieres para mí. Inclinemos nuestros rostros.